Bienvenidos al Rincón de Reflexión. Hoy estoy aquí para hablaros del COVID-19, de este virus, y nuestra responsabilidad sobre él. ¿Cómo nos invita el COVID a ser más responsables? Y para ello tengo aquí a mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús es psicólogo. Yo le conocí le conocí porque soy alumna de una escuela que se llama Escuela de Atención, donde estoy elaborando un máster en terapia transpersonal, y él era mi tutor, era y es todavía, ¿verdad, Jesús? De momento. Sí, todavía sí. Entonces, siendo psicólogo, para mí es una persona que me encanta, porque siendo psicólogo tiene un aspecto muy zen, y es así como yo lo puedo decir. Es una persona que trabaja muy dedicada en este momento al tema de la ansiedad, y luego os dejaré por abajo sus links por si queréis ir a ver su trabajo. Bienvenido, Jesús. Te paso la palabra. Muchas gracias, María Teresa. La verdad es que me hace mucha ilusión el poder compartir este espacio de diálogo contigo. Y también me gustaría decir algo acerca de ti, ¿puedo? Sí, por supuesto. Adelante. ¿Cómo me ves? Bueno, pues sí, ¿cómo te veo? Pues te veo como una persona muy polifacética. Eh, bueno, pues tu pasión es, desde luego, es el cuerpo, el movimiento, yo diría que la acción. Y para mí yo creo que eres una buscadora nata, que estás ahí, tu mente inquieta en descubrir nuevas cosas, en explorar. Y para mí eres un espíritu bastante libre, abierto a conocerse y a conocer, ¿no? Es como si estuvieras empezando ahora, como si fueras una niña en busca de cualquier aventura, ¿no? Así es como te veo. Y te agradezco mucho este espacio, de verdad que sí, María Teresa. Gracias a ti, Jesús. Bueno, pues vamos a hablar de esto porque resulta que tú has tenido una experiencia que ahora nos vas a contar, en la cual, a través de esa experiencia, te dio por reflexionar en cómo nosotros o hasta qué punto nosotros somos responsables y qué es lo que hacemos frente a esto que está sucediendo ahora, o le echamos la culpa a los demás, ¿sí? Entonces, cuéntanos, por favor, qué sucedió y qué es lo que pasó, y así pues ponemos en marcha todo esto. Sí, pues hace unos días mi padre se puso enfermo, le tuve que llevar al hospital, estaba con síntomas, con fiebre y bueno, pues con otros síntomas. Le estuvieron haciendo las pruebas, le estuvieron haciendo análisis y efectivamente dio como resultado que era positivo en COVID. Mm. Y claro, yo hasta ahora no había tenido un contacto con nadie que hubiera dado positivo en COVID. Pero a partir de ese momento, lo más interesante fue desde que estuvo en el hospital ingresado y que había la posibilidad de que tuviera el virus. Entonces, a partir de ese momento, yo me empecé a preguntar, eh, claro, puede ser que yo esté contagiado también, he estado en contacto con él, le he llevado en coche, he permanecido con él, y sí, yo soy portador del virus. Eh, y a partir de ahí es donde surgió en mí la responsabilidad, que no es yo no la vivo como una carga, sino como el tomar conciencia de algo y actuar en consecuencia. Así Bueno, es aquí te que, interrumpo porque responsabilidad, la gente no sé si lo sabe, pero responsabilidad, yo cuando me di cuenta de lo que realmente significaba esa palabra, no es que tiene ninguna carga. La responsabilidad es la capacidad de respuesta que tenemos frente a lo que sucede, ¿sí o no? Entonces, siendo así, es perfecto. ¿Y entonces qué hiciste tú con esa responsabilidad? claro, pues entonces ahí yo me empecé a preguntar, ¿debería salir a la calle? ¿Debería ir a comprar a un supermercado? Eh, ¿Qué cuidado tengo en lavarme o en fin? La mascarilla la uso habitualmente, pero de alguna forma puedo extremar o puedo hacer algo más por cuidar a otros y no contagiarles en el caso de que lo esté. Y ahí fue donde surgió esta toma de conciencia y bueno, y empecé a realizar cosas en ese sentido. A,
a evitar el salir, a evitar el ir a comprar, o si tenía que ir a comprar, pues hacerlo de una forma que fuera lo menos peligrosa para otros, ¿no? Es decir, la posibilidad de que yo tuviera ese virus me, me puso en la tesitura de tener que responder de una forma distinta, ¿no? Y habitualmente me di cuenta de que no lo había tenido. Es decir, sí, bueno, pues haces caso de lo que dicen las indicaciones, pero no me lo había planteado como una responsabilidad. Es decir, el hecho de darme cuenta de que podía ser portador me ayudó a ser más responsable, por así Curioso, decirlo. tenemos que esperar a ser portadores, porque claro, cuando tú me lo contabas y ahora también pienso lo mismo, digo, pero ¿cuántos de nosotros, hasta qué punto somos responsables de todo esto que está sucediendo y que solo puedes hacer tú, desde tu pequeño mundo que eres tú, a echarle la culpa a otro, por ejemplo? ¿Eso es una responsabilidad, echarle la culpa al otro? Tú como psicólogo y yo como persona, creo que no. Y es lo que No, hacemos. claro, yo creo que no. Yo creo que echarle la culpa a otro es una forma de desviar la atención. Para mí es como quitarte, quitarte un muerto de encima. Sí, justificarlo, ¿no? Quitarte un muerto de encima, es decir, no, la culpa la tienen otros. Normalmente solemos fijarnos mucho en lo que hacen otros o en lo que otros dejan de hacer, ¿no? Y entonces yo he observado mucho, muchos comportamientos, también los míos, ¿no? Cada vez los estoy observando más. Y bueno, pues igual, hay gente que dice, no, es que los jóvenes no llevan la mascarilla o no hacen, no siguen las normas o no sé qué. Pero yo también veo a personas mayores. Sin ir más lejos, mi padre, pues muchas veces no ha cumplido las normas, ¿no? Yo mismo tampoco a veces he cumplido las normas. Así es que, claro, el echar la culpa, para mí, fíjate, María Teresa, la culpa es como otro virus. ¿Eh? Es como un virus que le transmitimos a otro, es como que se lo intentamos pegar a otro para que lo tenga. Es decir, es algo así como yo no lo quiero, te lo paso a ti. Porque eso de mirarte tú y de analizar si tú no lo estás haciendo bien es algo que nos resulta, yo creo que desagradable. Fíjate, aquí yo te paro porque pienso, vale, ok, pero esas normas que tú dices que la sociedad nos ha impuesto, dada la situación, obviamente hay que cumplirlas, pero paradójicamente son normas que, por lo menos yo, desde mi punto de vista, a veces veo que son totalmente incoherentes, ¿no? Yo qué sé, solo puedes estar 6 personas reunidas, pero luego en el trabajo están 10, o en el autobús hay 20, o en el metro hay 50. Eh, Esto es uno de los pocos ejemplos. Y claro, sí que es verdad que yo soy una de las personas que digo, es que ellos lo hacen mal, pero no me sirve absolutamente de nada pensar así, al contrario, es exacto, es plantarle el virus al otro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ser responsables en esta situación? Bueno, pues sí, me parece muy acertado lo que dices y yo veo que lo primero es darnos cuenta de nuestros propios comportamientos. Es decir, si tu comportamiento es el de culpar a otros o el de fijarte en lo que otros hacen mal, pues ahí ya tienes una forma de responder poco responsable. Eh, lo que acabas de decir, si tu comportamiento es el de quejarte o el de decir las normas que te parecen absurdas, también es un comportamiento que también es observable. ¿Por qué? ¿Por qué estos comportamientos son significativos? Porque nos dan una justificación para no hacer nada. Nos justifican, es decir, no, como los jóvenes, no, o como los mayores, o como quien sea, ¿no? Da igual. No lo hacen bien, entonces yo tampoco tengo por qué mirarme a mí. O como las normas que da el gobierno o que dice no sé quién no son lógicas o no son coherentes, me da una justificación para yo no estar pendiente de cómo actúo, no observarme a mí cómo actúo. Eso no significa que nos vayamos a estar dando con un látigo todos los días, ni mucho menos, pero sí a que seamos conscientes de nuestra forma de justificarnos y de no actuar.
Creo que la autojustificación es una cosa a vigilar. Es lo que yo digo, ¿no? O sea, primero tenemos que poner conciencia a nuestro inconsciente. Mirar donde no miramos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Cambiar nuestra actitud. Tampoco se trata, porque a mí me pasa que de ahí lleva la culpa, lo que dices tú. O sea, darte con un látigo es culparte. Jo, es que yo no hago nada, jo, es que no sé qué, es que yo lo hago mal, es que debería, no debería. Pero cada uno tiene la conciencia que tiene y todo el mundo lo hace lo mejor que puede y que sabe. Entonces, es que esto es un poco brollo, porque si todo es información y respecto a la información que recibes, tú vas a tener un comportamiento u otro, dependerá con qué información te quedas para que tu comportamiento sea uno u otro. Pero si tú en lugar de pensar en ti, creo que es lo que tú hiciste, piensas en los demás, también tu comportamiento difiere, se va hacia otro lugar, cambia de dirección, ¿o no? Claro, desde luego que sí. Yo creo que el problema que está detrás de todo esto es que si cada uno de nosotros se justifica en qué puede hacer, eh, al final todos podemos tener una justificación. Es decir, los jóvenes se pueden justificar por una cosa, los mayores por otra, yo por otra, tú por otra. Es decir, cada uno se puede justificar de distintas maneras y el resultado final es que contribuimos cada uno mucho menos de lo que podíamos contribuir para que esto mejore. Entonces, yo creo que la pregunta es esta de ¿qué puedo hacer yo para contribuir a que esto mejore? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en todo esto? Porque no es algo mío, ni tuyo, ni de mi familia, ni siquiera de mi localidad, sino es algo global. Es algo que forma parte de todo. Es decir, cualquiera puede contagiarse y da igual. Sí, porque si no esperaremos a que le pase a alguien cercano, por ejemplo, y entonces te quedas así como... Lo que pasa que también el miedo que nos mete también las informaciones, tiene mucho que ver con nuestro comportamiento después. Al final, yo creo que cuando tú sabes atenderte a ti, también sabes atender otros fuertes que se abren, ¿no? Siempre empieza todo en uno mismo, ¿no? Y no solo es decir, ¿qué puedo hacer yo? Sino, ¿qué sucede si no lo hago, por ejemplo? O el no hacer. Tú me dijiste el otro día, el no hacer también es hacer, efectivamente. El no sentir también es sentir, ¿no? Entonces, ¿qué Mm. podemos hacer? ¿Qué claves prácticas puedes darnos para ser más responsables o para aprender, que al final es eso, ¿qué aprendemos del COVID, ¿no? ¿Qué claves prácticas nos puedes dar? Pues mira, sí, yo diría que la primera es, bueno, una de ellas es, pues, recaba información. Es decir, es verdad que hoy hay mucha información y mucha de ella es contradictoria. Es decir, hay gente que dice que esto, hay gente que dice que lo contrario. Tú recaba información, recaba información. Y una vez que he recabado información, eh, piensa, bueno, pues de toda esta información que he recabado, con qué cosas me quedo yo para contribuir a esto? Si tu respuesta es, como no se ponen de acuerdo, no voy a contribuir en nada, es decir, no sé qué hacer, entonces estarás igual, estarás en las mismas que antes, es decir, no, decídete por un lado o por el otro. Investiga más, es decir, no te quedes con la primera cosa que te cuenten, investiga un poquito más. Tampoco, yo tampoco creo que sea bueno el ser demasiado alarmista y el dejarte guiar por el miedo y por el miedo a hacer todo tipo de cosas sin ninguna conciencia ni ninguna claridad. Es decir, bueno, pues conozco casos de personas que por hacer caso a todas las informaciones o a todas las recomendaciones que dicen, pues prácticamente se quedan en su casa encerrados, porque no pueden hacer nada más. Yo conozco la otra parte, justo la contraria, la que no hace caso de nada y le da igual que el otro haya dado la prueba positivo o no, porque como ahora se dice que eso no es fiable, entonces sigue haciendo lo mismo. ¿Mm? Entonces, Claro,
claro. Pues ¿Qué hacemos? entre esos dos extremos Ahí en está medio. el punto medio, que suele ser el virtuoso. Y el virtuoso es ni convertirte en un fundamentalista de que todo puede ser contagioso o todo puede ser malo, ni tampoco dejar de decir, bueno, pues no hay nada que hacer, abandonémonos a nuestra suerte. Yo creo que ahí es el punto medio. Encuentra tu criterio, encuentra tus acciones razonables para protegerte a ti y para proteger a los demás. Decide por ti mismo. Eh, Tampoco es una cuestión de seguir a pies juntillas lo que diga alguien. Pero bueno, pues tú confías más en algunas personas, en algunos expertos que en otros, pues déjate llevar por algunos. Pero sobre todo siente que estás contribuyendo a hacer algo por ti y por los demás. Por los demás es muy importante. Eso me recuerda una frase que encontré en Colombia una vez en la calle, en un lugar donde llevaban los perros a hacer sus necesidades, y decía el cartel, si él no puede, hazlo tú, y recogía una caquita del animal. Pues es lo mismo, si tú ves que otra persona no puede porque no sabe, porque no tiene conciencia, siempre hazla tú con el ejemplo, ¿no? Hazlo tú. Bueno, todo esto es muy fácil de decir, ahora hay que ponerse a hacerlo, porque hay que pasar a la acción, ¿o no? Exactamente. Otra cosa también, María Teresa, que creo que nos podría ayudar mucho es entrar en contacto con alguien que realmente haya sufrido las consecuencias de esta enfermedad. En muchas ocasiones estamos muy alejados y nos parece que eso es algo que no nos va a tocar a nosotros o que es algo que no es para tanto o, en fin, o cualquier tipo de cosas. Yo he tenido la ocasión de hablar con alguna persona que lo ha padecido y bueno, pues realmente no lo cuentan como una simple gripe, sino que ha sido algo pues que les ha dejado bastante machacados durante bastante tiempo. También he tenido ocasión de hablar con gente que trabaja en hospitales, en UCIs, y la experiencia que han tenido ha sido demoledora, o sea, muy fuerte, casi traumática. Cuando escuchas a estas personas y te cuentan su historia, desarrollas una dimensión mucho más clara de que esto es real, no es una historia que te están contando por la televisión y está lejos de ti, ¿no? Entonces ¿Y cómo nos acercar, ponemos en contacto con esas personas si no nos dejan? Con las que ya lo han pasado, entiendo, porque si lo están pasando no puedes siquiera acercarte a ellas. sí, bueno, Entonces, supongo que habrá organizaciones, ¿no? hoy en día hay muchos testimonios que los podemos encontrar simplemente a través de Internet. Eh, muchas personas que pues cuelgan un vídeo de manera espontánea en YouTube contando su experiencia. Eh, bueno, pues simplemente con esto, pues personas que hayan padecido los síntomas o el COVID, puedes ver su testimonio directo y puedes sentir, es decir, considera que esa persona que está hablando allí, pues podría ser tú o podría ser tu hermana o tu madre o tu hijo, ¿no? Y, y acércate más a esa realidad, porque si no, creamos una barrera emocional para distanciarnos del dolor y entonces es muy fácil que nuestra mente empiece a darnos justificaciones o incluso negar la realidad, ¿no? Incluso negar la existencia de eso. Es un mecanismo psicológico muy conocido, la negación. Sí, yo creo que lo conozco y de buena cepa, porque yo misma, yo sí que me he dado cuenta, pero me he dado cuenta de que evito el dolor, pero que el dolor a veces está ahí siempre para, bueno, a veces no, siempre para enseñarme algo, algo que no quiero mirar o lo que sea. En este caso sería eso, lo que puede pasar y que puede pasar a cualquier persona cercana o más lejana de mi entorno, ¿no? Va, perfecto, muy bien. Pues ya está. Entonces, ¿tienes algo más que decir sobre esto? Que es un tema bastante escabroso, ¿eh? No creas que no. ¿Qué hiciste tú entonces? ¿Qué responsabilidad tuviste? Dices que, por ejemplo, al ir a comprar, en lugar de pagar en efectivo, me contaste que pagabas con tarjeta. Eso es una responsabilidad. Tú sabías, no sabías si estabas contagiado o no, que Sí, además no lo estabas. claro, ese mismo día, que el día que me enteré, yo estaba ya en la calle y estaba ya, de hecho,
pues en un supermercado y claro, cuando recibí la noticia ya estaba allí y entonces dije, ahora yo puedo ser un portador, ¿qué hago? No me podía teletransportar del supermercado Todavía, ya veremos cómo lo hacemos todavía, luego. pero claro, en ese momento pues sí, o sea, yo por ejemplo no había pagado con tarjeta hasta ahora porque no suele ser el método que yo utilizo y lo hice ese día, no sé, me aparté mucho de la gente, en fin, no sé, fui con otro cuidado en ese momento. Y luego ya en cuanto que llegué a casa, pues me confiné, claro, hasta que salió el resultado y pasaron los días, ¿no? Pero bueno, pues sí, es el hecho de pensar que tú puedes ser alguien que se lo pase a otro, es decir, como si ya lo pudieras tener, a mí me ayudó a tomar esa responsabilidad, esa conciencia distinta. Porque normalmente pensamos que no lo tenemos o que no lo podemos pasar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, lo que queda claro es que, de todas formas, así como actúas en una cosa, sueles actuar en todo. Entonces, darse cuenta también de la responsabilidad que tenemos frente a esto que está sucediendo ahora del COVID, también puede ayudarnos a saber cómo respondemos frente a otras cosas que sean similares, ¿no? Cuánta es nuestra responsabilidad en cualquier tipo de edad. Eso también te da mucha información de cuál es tu actitud, la mía, no la tuya, la mía, ¿sí? Eso de tú apuntas ahí, pero los otros dedos te apuntan a ti, ¿no? Este me encantó, este es de la psicología transpersonal. Ese me encantó, es verdad, pero es Sí, sí, cierto. sí. Sí, sí, sí. Ahí en Muy ese, bien. en ese sentido, María Teresa, me gustaría decirte que el responsabilizarse o el tomar responsabilidad es contagioso, igual que el ser irresponsable. Es decir, si tú ves a alguien cerca irresponsable, pues normalmente pues tú dices, va, pues si el otro no lo hace, pues yo tampoco. ¿Eh? Hostia, es Ahí, verdad, pues sabes, vamos a llamar a este podcast distinto. Contagia la responsabilidad. contagia la No que responsabilidad. el COVID nos ayude a ser responsable, lo cambiamos. Contagia tu responsabilidad, tal Me cual, parece, me así. parece un buen, me parece un buen título. De Contagia, forma, de forma contagia la espontánea, responsabilidad. Jesús. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Voy a dejarte aquí los links para que te conozcan y quieran, si quieren, bueno, pues indagar en tu trabajo, que además haces un trabajo muy bonito desde mi punto de vista. Muy buen psicólogo, muy buen amigo, muy buen terapeuta, muy buen tutor, muy generoso con toda la información que das. Y bueno, yo te lo agradezco desde el corazón. Que pases muy buen día. Muchísimas Y gracias, amigos, María Teresa. Y bueno, pues el cariño y el reconocimiento es mutuo. muchas gracias. Pues hasta aquí lo dejamos. Así que si te ha gustado y quieres compartirlo, si consideras que la información puede servir a otras personas, pues ya lo sabes, lo haces. Y si no, pues ya sabes, no lo haces. Muchas gracias. Chao. Chao.